Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Núñez. En esta oportunidad les voy a hablar de un tema muy importante que es cómo conseguir trabajo en Portugal, o cuáles son los tips para poder quedar en esas entrevistas, y cuáles son las reclutadoras o dónde deben dirigirse para poder conseguir este trabajo, ¿ok? Este primer trabajo aquí en Portugal. De seguro ya vieron un video anterior donde hablo sobre cómo tramitar lo que sería el NIF y cómo tramitar lo que sería el NIF. Ya teniendo estos dos documentos es más fácil poder digamos, empezar nuestra búsqueda de trabajo, ¿vale? Aquí en Portugal. En la mayoría de los distritos existen reclutadoras bastante, digámoslo así, conocidas, ¿ok? Las principales aquí en Portugal son Randstad, Manpower, Nortiempo, LinkedIn, Indeed, entre otras muchas más, ¿vale? Que les voy a ir dejando en esta parte del canal, ¿vale? Varias reclutadoras, ¿ok? Aquí pueden ver varias, y en el link del canal les voy a dejar los links de cada reclutadora, ¿ok? Es muy importante porque aquí en esta descripción ustedes pueden ya ir indagando de dónde, por ejemplo, cuáles son los puestos de trabajo que están ahora habilitados, que necesitan, que piden. Podrían hasta ir enviando sus currículos y ir contactando a estas empresas a distancia, ya cuando lleguen a Portugal ya tener una ubicación de donde pueden llegar primero. Por ejemplo, si consiguieron trabajo primero en Lisboa, o tienen más oportunidades en Porto, o ya consiguieron algunas oportunidades que les parece bien en Braga, ya pueden ubicarse, ¿ok? Porque hay que ubicarse realmente donde está el trabajo, porque del trabajo es que va a partir todo, ¿ok? Más o menos para tener una vista, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo hago? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo me organizo? Esto es sumamente sencillo. Primero, tienes que darle a cada link, ¿ok? Por ejemplo, el link de Randstad. Tú empiezas con el link de Randstad y vas a abrirte iniciar un perfil. Tienes que entrar, crear un perfil. En este punto, que ya tengas un perfil creado, vas a colocar que has trabajado, que realmente tu nombre, tus documentos, que si estás ya en Portugal, donde resides, tu nivel de educación, qué sabes hacer, qué has hecho en tu país, todo esto, ¿ok? Lo vas llenando en tu perfil, y así tienes que hacerlo con todos los perfiles. ¿Para qué? Para luego cargar el currículum. Tienes que crearte otro perfil en Europass. Les voy a dejar también el link aquí en la descripción, ¿ok? Para que solamente le den un clic y puedan ingresar a Europass, ¿vale? Y puedan crear un currículo perfecto para aquí, el currículo vitae, ¿ok? Ya luego que creen ese currículo lo van a cargar en esa plataforma, ¿vale? En cada plataforma con sus perfiles. Les va a ser más sencillo, se les va a hacer la vida más fácil, porque, por ejemplo, si ustedes entran a Randstad, ya tienen un perfil, ya tienen un currículo creado. Es simplemente buscar la vaga de empleo, por ejemplo, una empresa, ¿ok? Una empresa de manutención o de limpieza. Tú solamente le das clic, cargas el documento y envías la solicitud, ¿vale? Estas personas te van a responder por el mismo link. Si quedaste, si no fuiste aprobado, fuiste aprobado. Si fuiste aprobado, te van a responder que sí allí y te envían una solicitud al correo electrónico, ¿ok? Entonces, como todo está conexionado con tu perfil, entonces siempre vas a tener esa respuesta por parte de esa reclutadora a ti. Si ella tiene interés en ti, te va a responder que sí, te va a agendar directamente, te va a decir, ¿tienes disponibilidad? Sí. ¿Cuándo tienes disponibilidad? Y hacemos una entrevista, pero ya, ¿ok? Esto va a pasar con todas las reclutadoras: Manpower Group, Indeed, Nortiempo, y así muchas más, ¿ok? Mientras más perfiles puedan crear, más oportunidades de trabajo pueden tener, ¿ok? Los mejores tiempos o la mejor parte del año para poder conseguir trabajo es en verano. ¿Por qué? Porque en invierno la mayor parte de las vagas más rápidas
¿ok? Y esto te lo digo a las personas que vienen dispuestas a trabajar digamos, de empleado de mesa, como en una empresa, como de repente puedes trabajar en tu área, ¿ok? ¿Sabes? Esto va a variar dependiendo de las oportunidades que se te presenten en el momento en que tú estés llegando al país, ¿vale? Entonces, aclarando esto, verano siempre va a ser en Portugal la época donde hay más afluencia de turistas. Y estos turistas atraen más nivel de contrataciones, por ejemplo, en los restaurantes, en el área de limpieza, en el área también digamos, de las fábricas, ¿ok? Estas fábricas van a empezar a reclutar más personas porque necesitan completar para el tiempo de verano. Tiene un punto positivo, un punto negativo. El punto positivo es que por lo menos vas a llegar y vas a empezar a trabajar por un cierto tiempo. El punto negativo es que puedes quedarte sin trabajo, ¿ok? Y a partir de allí tienes que volver otra vez a comenzar a buscar. En la mayoría o el 80% de las veces lo que sucede es que te quedas en el trabajo y continúa, ¿ok? Como te digo, hay más oportunidades en esta época, empezando desde mayo hasta fines de septiembre, octubre. Ese es el margen de llegar a Portugal y de verdad poder conseguir trabajo lo más rápido posible, ¿ok? Digamos, tienes un margen de 30 días, en 2 semanas, 30 días ya deberías tú estar por lo menos teniendo muchas entrevistas de trabajo, ¿sabes? Vas enviando estos currículos y vas teniendo más entrevistas de trabajo. Dependiendo de la zona, cada empresa, cada reclutadora, ¿ok? Trabaja distinto. ¿Okay? En el sentido que tiene algunas propuestas de trabajo, por ejemplo en Braga, y puedes conseguir propuestas de trabajo en Porto, o por lo menos puedes conseguir propuestas de trabajo en Lisboa, porque estas reclutadoras están por todo el país, ¿ok? Ahora bien, ¿qué necesitas para poder quedar en este trabajo? O poder conseguir ese trabajo que tú deseas, o tu primer trabajo para poder impulsarte en el país. Ok. Yo considero que antes de salir de tu país deberías hacer por lo menos un pequeño curso de portugués, ¿ok? Porque es la lengua, es lo que se habla, es portugués, ¿ok? Si tienes una pequeña base de portugués, es más fácil de que las personas te puedan comprender y tú por lo menos poder atender una llamada telefónica y poder agendar lo que sería una pequeña entrevista, ¿vale? Si ellos necesitan de ti, o por lo menos consigues trabajo de que no tengas que, digamos, esa atención al público, ¿ok? De llevar esa atención al público, ¿vale? Con una pequeña base, por lo menos una A1 o una A2 de portugués, puedes llegar a obtener este tipo de trabajo, ¿ok? ¿Cuáles son los trabajos donde tú no tienes tanto, digamos, no necesitas tener ese diálogo con otro portugués, ¿ok? Esos son los trabajos simples de limpieza, digamos, de las personas que lavan platos, ¿ok? Las personas que solamente se ocupan de limpiar, las personas que están en las fábricas. Cuando estás en una fábrica solamente tienes un diálogo cuando te van a contratar, que realmente son tus aspiraciones, y luego vas a un área, te enseñan esa área y a partir de allí bien, ¿ok? En el trabajo vas a ir mejorando tu portugués porque vas a ir adquiriendo ciertos conocimientos en el área portuguesa, ¿ok? Cabe destacar que aquí en Portugal cada cosa que tú hagas o cada trabajo que tú hagas es una profesión, ¿ok? Ser camarero es una profesión y tiene un sueldo acorde a eso, ¿ok? El que limpia, o el que trabaja en una fábrica, el que es maniobrador o el que trabaja en ciertos aspectos, electricista, todo es una profesión aquí en Portugal, ¿ok? No hay una discriminación, por lo menos con esto de que si eres un camarero, eres un camarero, y no. Cada quien tiene un estatus de vida, digamos, lo más parecido en los lineamientos de profesiones, ¿ok? En el sentido de que nadie es más que nadie, porque, por ejemplo, llegué al país y estoy haciendo un trabajo de camarero, porque puede ir progresando, ¿ok? En esa área y puede llegar a otros niveles, digamos, de trabajo, ¿ok? O unos mejores trabajos, ¿vale? También hay que quitar digamos, dicho de que en Portugal solamente las personas ganan el sueldo mínimo, que eso todo el mundo vive del sueldo mínimo, porque es totalmente falso. Muchas personas ganan este sueldo de 760 euros, ¿vale? Que es el sueldo mínimo, pero también muchas personas sobrepasan los 1000 euros, hasta más sobre el mes, que son una gran cantidad de personas, ¿ok? Muchas personas trabajan, por ejemplo, en el área de call center,
que son los trabajos como que más solicitados, más pedidos por las personas que son hispanohablantes. Digamos, hablamos español y tenemos oportunidades de trabajar en call center, digamos, de España, ¿vale? En el área administrativa, en el área de telecomunicaciones, en cualquier tipo de área, y no van a ganar sueldo mínimo, siempre tratan de ganar un poco más. Igual que hay personas, por ejemplo, que hablan español pero también te hablan inglés fluido y pueden trabajar en el call center en el área de inglés, ¿ok? El inglés es un tema muy importante, porque si tú tienes una pequeña base de inglés, esto te puede abrir puertas muchas en Portugal, ¿ok? A nivel de trabajo. Por ejemplo, si tú vas a solicitar trabajo de camarero, ¿ok? En el área de, en el mes de verano, ¿ok? Y tú tienes una pequeña base de inglés, hablas español nativo y una pequeña base de portugués, esto es, te van a contratar, ¿ok? Porque te necesitan por la cantidad de turistas que llega al país. Por ejemplo, hay muchos ingleses que vienen en verano, muchas personas que hablan otro tipo de idioma, ¿vale? Por ejemplo, un holandés no vas a hablar holandés con una persona, pero por lo menos tiene bases de inglés. Entonces tú, al tener una pequeña base de inglés, es más fácil que te comuniques y por lo menos le puedas leer la carta, ¿ok? ¿Vale? Ahora, ya luego que pasa el verano, viene el invierno. Todo se empieza a poner un poco más, digamos, abrigadito, más frío todo, pero quedan los mismos portugueses aquí que siempre van a ir al restaurante y lo vas a poder atender, ¿vale? Fácilmente con tu base de portugués, ¿ok? Ya el español, ¿vale? También llegan muchos españoles y la lengua española ya se ha vuelto una parte muy importante aquí dentro del área, dentro del país de Portugal, porque ha llegado mucha gente de España, quieren pasar vacaciones aquí. La verdad que aquí en Portugal el dinero trata de alcanzar un poco más, las cosas son un poco más económicas, entonces rinde un poco más el dinero a la hora de hacer turismo. Entonces estas personas se vienen aquí, y nosotros que hablamos español, que venimos de, digamos, Latinoamérica y hablamos un poco español, se nos hace un poco más fácil, ¿ok? Comunicarnos con ellos. Eso a las personas que trabajan en restaurantes les favorece mucho, ¿ok? Este es un punto bastante clave. Ahora, las personas que quieren trabajar, por ejemplo, en el área de empresas, en el área de construcción, hay mucho trabajo aquí en Portugal, porque lo que sería la mano de obra está escasa, ¿okay? La mayoría de los jóvenes, bueno, están estudiando y necesitan mano de obra extranjera para poder tomar estos trabajos que son un poco más fuertes, y este trabajo siempre tienden a pagar un poco más. Por ejemplo, hacer algunas horas extras, siempre los sueldos son entre 800 a 1000 euros más o menos allí, más las horas extras y todo esto, ¿ok? Bien, también hay otro punto. ¿Qué ofrecen? Los beneficios que ofrecen las empresas luego de habernos contratado, o que nos deben ofrecer. No es, digamos, que sea algo fijo que puede pasar, pero pasa que a veces te pagan lo que sería el subsidio de transporte, ¿ok? Te pueden pagar un subsidio de transporte si vives a ciertos kilómetros de distancia, o te pueden dar un subsidio de transporte si vives dentro de una tarjeta de transporte, dependiendo de la empresa, ¿ok? Puede variar de 100, 40, 50 euros, como te digo, no es algo que sea obligatorio. Lo que sí es obligatorio es el subsidio de alimentación. Algunas empresas pueden pagar entre 5 a 8, 9 euros, dependiendo, hasta más, por día, por el subsidio de alimentación, ¿ok? Que es pagado a través de un cartón de reflexión, un cartón, o puede ser pagado en efectivo, ¿ok? La mayoría de las empresas más organizadas pagan con ese cartón, que solamente es para utilizarlo a la hora de alimentación, ¿vale? A la hora de comprar o a la hora de hacer nuestras compras en el mercado, ¿vale? Hay otras empresas que pueden no darte este subsidio, pero pueden darte, digamos, facilitarte la comida, ¿ok? Tienen un comedor y ya te facilitan las comidas. Esto pasa mucho en las empresas de comida rápida, tipo KFC, tipo McDonald's, tipo Pizza Hut, que ellos tienen comida y dicen, no te voy a dar un subsidio de alimentación, te doy la comida de aquí. Entonces a veces hay que poner en equilibrio qué te conviene más, ganar el subsidio de alimentación y el sueldo mínimo, o ya comer directamente allí. Hay personas que dicen, no, bueno, me va mejor comer allí porque no tengo que hacer comida en mi casa, y como allí y ya, y salgo y puedo a veces darme el desayuno, a veces me dan el almuerzo y listo, ¿ok? Hay otras personas que dicen, no, porque yo me administro en mis gastos del hogar y yo hago mismo mi comida, ¿ok? Esto va a variar, ¿vale? Ahora bien,
aclarando todos los puntos de los registros que hicieron al principio en los perfiles de cada empresa y ya enviaron los currículos a toda esa cantidad de empleos, queda una segunda vía, ¿vale? O una tercera vía, por así decirlo. Es imprimir el currículo, ¿ok? E ir, por ejemplo, de loya en loya, ¿ok? O de empresa a empresa en las zonas industriales y entregando el currículo. Yo les aseguro que si ustedes hacen eso de entregar el currículo, hacen los perfiles y le dan link dentro de las propias aplicaciones, porque cada Indeed tiene una aplicación, Randstad tiene una aplicación, Manpower Group tiene una aplicación, ustedes las descargan en su teléfono y empiezan a enviar currículos allí. En aproximadamente, si es tiempo de invierno, 1 semana a 2 semanas, ya ustedes por lo menos tienen algunas notificaciones de que van a ser entrevistados, o por lo menos algunas llamadas de que tienen alguna entrevista o que están interesados en ustedes, ¿ok? Hemos llegado al final del video. Sé que es mucha información, ¿ok? Referente a esto del trabajo, pero espero que les haya gustado. En la parte de abajo del link de la descripción van a tener todos los links, ¿ok? De todas las reclutadoras importantes aquí en Portugal, ¿ok? Y el link de cómo gestionar el currículo de Europass, ¿vale? Espero que les haya gustado este video, que les sirva para poder ubicar un trabajo a las personas que no tengan trabajo, que de verdad estos links que yo estoy dando en este video les pueda llegar, les pueda ayudar también a conseguir su primer empleo aquí en Portugal, ¿ok? No olviden suscribirse al canal, darle a la campanita de notificaciones y compartir este video para que a otras personas les pueda llegar. Si necesitan información, no olviden escribirme al correo electrónico o dejar un comentario que yo con gusto les responderé y les aclararé todas sus dudas, ¿ok? Hasta un nuevo video, hasta luego.